Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición Page, mis amigos del programa de excelencia. Nada, bienvenidos, yo soy Nuria, Nuri Coco, para los que no me conocéis, y nada, me he inventado este programa porque quería hablar con mis amigos, hacerles entrevistas sobre diferentes temáticas, y como tengo muchos amigos y muchas temáticas que me gustan, pues aquí estamos. Deciros que para cada temática me hago un disfraz. Hoy vamos a hablar de moda sostenible, de ecológica, y me iba a poner un bikini con hojitas, yo ahí toda emocionada. Y he tenido dos traumas con todo este disfraz. El primero, hojitas, y necesitaba un bosque, porque esto no podía cubrirlo bien. En casa solo tengo una orquídea y cactus, no me iba a usar nada de eso. Y nada, y el segundo trauma es que me he tenido que poner un bikini, un bañador, y Sonia, que la hizo en la entrevista ayer, me regañó por no hacer ejercicio y tiene toda la razón. Pero bueno, deciros que algunos de vosotros nos estáis viendo por mi canal de YouTube, por favor suscribiros, y otros por mi página de Facebook. Un like, simplemente. Si tenéis alguna pregunta o comentario, lo vais dejando y al final de la entrevista lo contestaremos. Bueno, hoy estamos con la Daniela Waves. Daniela Avidor, que es una experta y educadora en sostenibilidad y proyectos textil, nos va a contar todos sus proyectos y tu trayectoria. Así que la voy a dar paso y nos va a explicar el por qué tengo todo esto. Hola, Nuri. Estás estupenda, estupendísima. Muchas gracias. Bueno, gracias por lo de experta. Me encanta que me lo digas, pero soy una aprendiz eterna. O sea, experta no, muy poco. Es una experta. Uno aprende cada día. Estás preciosa. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre pregunto, en nivel personal, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido ese confinamiento? Creo que estás sola, así que han sido días duros. Cuéntanos un poco, aunque sé que tienes unas vistas maravillosas ahí, Pero bueno, cuéntame, ¿qué tal? Bueno, sí, como dices, primero gracias, Nuri, por contar conmigo, te quiero mucho y eres una crack, o sea, no has parado de hacer contenido todo este tiempo de cuarentena y nos has entretenido, así que enhorabuena por ello. Pues nada, sí, me ha tocado pasarlo sola, la cuarentena, pero bueno, la verdad para mí muy bien, porque estoy acostumbrada, me gusta mucho, disfruto mucho de estar sola. Estar solo no significa sentirse solo ni la soledad, o sea, el sentimiento de soledad es más bien... No tiene mucho que ver con que estés con gente, ¿no? Pero bueno, he estado muy, muy bien, muy a gusto, he aprovechado el tiempo. Tú piensas que, llevo muchos años trabajando para mí misma, o sea, autogestionándome y trabajando por libre, y tienes que tener mucha disciplina. Entonces estoy acostumbrada, ¿no?, a tener unos horarios, a levantarme, a seguir una rutina. Así que para mí ha ido muy bien. Creo que fue un momento espectacular como experiencia, sinceramente, a pesar de todo lo que hay detrás, ¿no? A pesar del tema laboral y de que hay mucha gente que la pasa mal y muchas más cosas. Sí. Yo lo he vivido bien, esa experiencia me ha gustado, estoy bien, sinceramente. Estas últimas semanas sí que hubo días que he tenido un poco de ansiedad y días que he estado triste, pero como todo en la vida, tiene que existir, ¿no? Y claro, los dejas pasar y no pasa nada. Pero bueno, muy bien y agradecida por poder estar en un lugar que tengo vistas, puedo salir a una terraza, no me he sentido encerrada, así que he aprovechado el tiempo mucho. Me alegro. Amigos, claro. A veces digo, Dios mío, no me alcanza el día, ¿no? Porque parece una locura, pero te pones es verdad, y te pasa el es lo tiempo. Que digo yo, ahora tengo menos tiempo que antes, no lo entiendo, pero bueno. Bueno, nada, cuéntanos para todo el mundo que nos está viendo, que no te conoce, un poco tu trayectoria, el por qué, de qué vamos a hablar hoy, cómo has llegado. Sé que haces muchas cosas, porque no solo es de la moda, sé que eres también muy activa, eres una deportista, entonces cuéntanos un poquito todas esas facetas. Pues nada, yo estudié empresariales y marketing, educación física, pilates, muchos cursos y cosas deportivas y medio ambiente, también evaluadora de proyectos medioambientales y bueno, siempre he trabajado con marcas de ropa deportivas en toda esta parte de ventas, de marketing, de producto, he montado tiendas, siempre con temas deportivos, con ropa técnica y tocando diferentes deportes. Normalmente la gran mayoría deportes de esquí y de outdoor, también de surf y también he hecho un poco con cosas de golf y bueno, siempre conectada al mundo deportivo, o sea que cuando me preguntan de qué has trabajado, qué has hecho, creo que nunca he trabajado, o sea, de toda mi vida laboral habré trabajado un 10% porque siempre he hecho cosas que me gustan y nunca me he sentido como un trabajo. Qué suerte. Si algo no me gusta y no estoy a gusto, pues lo cambio rápidamente. Qué bien. Así que siempre he trabajado con temas relacionados a la ropa y al deporte.
Y paralelamente toda mi vida he dado clases siempre trabajo con gimnasios, con club, de monitora, de pilates, de personal training, pero como hobby, porque me encanta y nunca lo he dejado y siempre ha sido como un más a más, ¿no? En la vida siempre me ha acompañado. Sí. También de deportes de agua, me encanta el mar y la montaña, bueno, y aquí estoy. Y aquí estás. Pues eso, cuéntanos eso de la moda sostenible, del proyecto este que tienes tan bonito, que sé que poco a poco va a salir a la luz, pero cuéntanos un poco de Bueno, eso. ¿qué te explico? ¿El proyecto o qué es la moda sostenible? ¿Qué te interesa más Primero saber? la moda sostenible y después ya tu proyecto. Vale, a ver, para entender lo que es la sostenibilidad habría que entender primero qué es el fast fashion o la vida rápida, que no solo toca lo que es la moda, sino que en general vivimos una vida muy rápida, ¿no? Y bueno, todo esto de la moda rápida ha comenzado más o menos en la década de los 90, despegó con Amancio Ortega y con todo el sistema este de producción, esa forma de producir de Inditex, que al final luego muchas marcas han seguido. Y tú piensas que antiguamente se hacían 2 temporadas o 4 y a ¿Verdad? partir de toda esta moda se están haciendo actualmente creo que 52 temporadas por año. O sea, una temporada por semana, se saca una colección semanalmente. Wow. Y claro, esto lo que genera es que la gente siempre necesite más y todo sea rápido, ¿no? O sea, tanto la moda, perdona que pasa el tren y van a escuchar un ruido. No, yo te escucho, te escucho. Hasta alguna performance para que no se note. Pues bueno, algo malo tiene que haber. El tren nos hace compañía aquí. Sí. Sí. Y bueno, toda esta rapidez de la vida, toda esta inmediatez, también llegó a la moda. Entonces, claro, no se valora un producto, no se valora una camiseta, no se valoran estas cosas. Yo me acuerdo cuando empecé a viajar, yo soy una persona bastante mayor, cuando empecé a viajar, que tenía 20 años o así, que iba por Perú o México, iba con un mapa, entonces ibas preguntando, interactuabas mucho con la gente en la calle, no tenías este sistema de tener un teléfono en la mano que te salía dónde ibas, que te salía un restaurante, que sabías dónde ir. No, era mucho más interactivo, mucho más lento y el día parecía hasta que duraba más, ¿sabes? En cambio, al hacer todo tan rápido, fíjate que ahora, yo me río, ¿no? Porque el otro día comentaba con un amigo que cuando éramos pequeños teníamos una tele y veíamos un canal, ¿no? O había 3, ponle. Y a la noche había una peli, entonces todos nos sentábamos a ver esa peli y nos dábamos el tiempo a ver si la peli nos gustaba o no. Ahora mismo está lleno de canales de streaming con infinidad de series de peli y a veces te cuesta engancharte a algo porque hay tanta cosa que estás 2 minutos y cambias, ¿no? Bueno, en la moda es lo mismo, o sea, la ropa, hay tanta cantidad de ropa y tan accesible y tan barata que tampoco se le da el valor. Y hay otra realidad, que el planeta es lo que es, ¿no? El planeta tiene unos recursos que son limitados y no podemos estar continuamente extrayendo porque no va a haber para más. Tú piensas que en el 2013 hubo un accidente muy grave en Bangladesh, en el Rana Plaza, que era un taller donde trabajaban mucha gente y se han muerto más o menos 1.130 y algo de personas y otras 2.000 y pico han quedado heridas. Y esto ha hecho como un telón y se ha descubierto ha puesto en una realidad textil que es cómo funciona, ¿no? Con gente encerrada con llaves, no tenían ningún mecanismo de seguridad, no tenían salida de emergencia ni extintores. Claro, se ha incendiado todo el taller y esa gente ha muerto encerrada. Todo eso ha generado que lo que es todo el mundo de la moda y muchos otros mundos, aunque se conocía esta situación, ¿no? Que vive el mundo textil, que despertáramos más rápido y nos diéramos cuenta de que no se podía seguir funcionando de esta manera. Y así surgió el Fashion Revolution, que no sé si alguna vez lo habéis escuchado nombrar, que es un movimiento que, bueno, también forma parte, que es un movimiento que lo que aboga es a que nos preguntemos quién está detrás de las marcas, ¿no? Que las marcas sean más transparentes en todo su proceso de producción, ¿no? Y bueno, ¿qué sería la moda sostenible? Volviendo a la pregunta tuya, sostenible es algo que se puede sostener, ¿no? Como bien dice la palabra, y un recurso sostenible es algo que ya existe, que no se tiene que generar, ¿no? Y la moda sostenible va por 3 partes. Una es la parte medioambiental, la parte social y luego la parte económica. Que esas 2 partes luego económicamente también sean productivas. En la parte ambiental, que los tejidos que utilicemos sean o ecológicos o reciclados o sean de regeneración. También el tipo de tintes que se utiliza, los pesticidas, en las instalaciones, si tiene algún mecanismo de energías renovables, qué se hace luego con los desechos. Esa sería la parte
digamos, ambiental, ¿no? Si se utiliza animales, en el caso que utilices cuero, lana, cómo se trata a esos animales. Y luego en la parte social también, las personas que participan en el proceso, que tengan un salario digno, una vida laboral digna también. Entonces, bueno, eso sería lo que englobaría la sostenibilidad para explicarlo así rápidamente. Sí, wow, lo has explicado súper bien. Y piensa, claro, piensa que para una prenda, por ejemplo, para una camiseta de esta, de algodón, para que llegue a mi poder, pasa por un proceso muy extenso. Desde que se planta la semilla del algodón, se cultiva, se cuida con un tipo de pesticida, de un tipo de manera, luego se recoge, luego esa pieza se manufactura en el trozo de algodón, luego la persona que lo diseña, el que lo corta, el que lo cose, el transporte, el packaging, luego se transporta según qué país a los países que vaya a ir esa marca, ¿no? O esa camiseta, hablando de esta. Luego se transporta al punto de venta, luego al consumidor final, el consumidor final luego con ello tiene que darle un fin de vida, ¿no? Entonces, todo ese proceso para una camiseta. Entonces, claro, es raro que nadie se pregunte cómo puede salir 10 euros o 5 o... No, hay algo que no está funcionando en todo ese trayecto, ¿no? Pero bueno, eso es en lo que se trabaja con la sostenibilidad, el Fashion Revolution y todas las personas que hacemos cosas para abrir una conciencia del consumo. No, pero por otro lado, no quiero hacer un monólogo, avísame. Si no, me encanta, me está encantando, me está encantando, porque de verdad que lo has explicado, a ver, sé que es una cosa compleja, pero lo has explicado en 4 pasos que yo creo que todo el mundo lo puede entender. Sí. Bueno, por otro lado también estamos ya casi en la cuarta revolución industrial, el 4.0, que es todo robótica, inteligencia artificial, y ahora mismo hay marcas como Adidas, por ejemplo, o Amazon, que tienen una máquina que es un robot que puede, que es un robot de costura que puede fabricar 800.000 camisetas por día. O sea, la gente sostenible o la gente que tenemos otra visión de lo que es el mundo, no hablo de la moda porque es lo que me toca, pero el mundo en general, claro que abocamos para ir a un ritmo de vida más lento y cuidar los recursos, luego te aparece una marca como Adidas o como Amazon y te montan 800 camisetas en un día. Wow. Claro, y ellos están felices porque dicen que ahora esa camiseta de 28 o 30 euros va a costar 11 o 10, ¿no? Y hay muchos puestos de trabajo que no estarán y muchos recursos que se seguirán utilizando indiscriminadamente, ¿no? Porque el planeta tiene unos recursos limitados. No es que sacamos continuamente y hay más y hay más y hay más. No va a haber más. Madre mía. No, pero claro, bueno, yo creo que hay como dos sistemas sociales actualmente. Están las personas que quieren avanzar y que les parece muy bien todo esto de ir cabeza más y la cuarta revolución industrial y que para muchas cosas es buenísimo, muy importante. Sí. Pero luego hay otra corriente de personas, que en las cuales me incluyo yo, que abocamos más para un retroceso sostenible de la forma de vida. O sea, no por ir un poco más para atrás o ir más tranquilo significa que no evoluciones. ¿No? La evolución creo que tiene que ser un poco más humana o más de conciencia, no tanto de máquina. Y creo que hoy mismo lo hemos visto con ese aislamiento, cómo ha cambiado, cómo todo nuestro entorno se ha ido, ¿no?, curando de todo lo que hemos hecho mal esos tiempos. Así que yo lo veo como una cosa muy importante. No sé si mal, ni bien ni mal, ¿eh? O sea, sí. Yo puedo hablar de lo que yo creo y lo que a mí me vibra que tiene que ser. Cada uno, a mí me pasa cuando yo hago muchos workshops en coles, ¿no?, sobre el consumo responsable y la problemática del plástico en el mar. Y bueno, cuando termino la charla, que los nenes están súper despiertos y entienden todo, y ellos le haces 4 preguntas y saben todo. Pero luego vienen los profes, o sea, algún padre y me explica, mira, Daniela, la verdad que muy bien lo que me has contado, pero claro, tengo una familia, tengo varios hijos, no puedo estar comprando cosas caras. Digo, mira, yo no soy Dios, no soy un juez, o sea, cada uno sabe su economía y sabe lo que puede hacer, ¿no? Porque tampoco es ir juzgando, ir con el dedo ni nada. Claro. Aquí está esa información. Vale, yo doy la información y explico lo que yo creo. Cada uno tiene libre albedrío de luego hacer lo que quiera. Claro. Si Adidas fabrica 800.000 camisetas por día, es porque alguien también las compra. Claro. Entonces, claro, cada uno. Individual, que cada uno haga lo que cree, ¿no? O sea, tampoco... No pasa nada. Cada uno que haga lo que quiera, Daniela. Claro, sí. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le parece. O sea, uno da la información. Mira, yo vivo así, me gusta esto, ¿no? Como ayer la veía a Sony, que divina Sonia con el deporte.
Claro, para mí es fundamental hacer ejercicio cada día y hacer deporte, pero tampoco le puedo imponer a nadie a hacer nada. Claro, Puedo claro, claro. explicar su experiencia y lo que tú crees que va bien. Luego cada uno puede coger lo que le parece. Es verdad, es verdad. Lo que me regañó ayer. Pero bueno, tenía razón. Ahora cuéntanos de ese proyecto tan lindo que tienes y por qué tengo yo estas ¿Qué haces con las botellas? Pues quiero mira, ver qué me puedes hacer con esto. Cuéntame. Eres una mujer ecosostenible. Sí. Mira, a mí me encantaría que algún día no se tenga que hablar más de la moda sostenible con este concepto. Si no se hable de moda o se hable de vida sin ponerle la sostenibilidad, pero bueno. ¿Cuál es el proyecto? Es un proyecto que me ha salido un poco de casualidad, hace 2 años o así, sin querer, visitando talleres. Había encontré un taller en una zona aquí de Cataluña, que es muy textil, que estaba cerrado, ¿no? Era una familia que no tenían clientes y tenían una cantidad de stock de algodón, pero precioso, y mucha cantidad, y no sabían qué hacer y no estaban funcionando. Y bueno, yo he preguntado a varios colegas emprendedores si alguien quería producir algo de algodón, no había nadie, y bueno, no sé, se me ocurrió y hice una colección hice unos vestidos, una sudadera, hice 4 o 5 cosas con ese taller y ese algodón. Y bueno, lo he ido vendiendo. Luego me acuerdo un domingo con una amiga tintando naturalmente unos bikinis, probando tintes. Bueno, fue una experiencia chula y fue medio que surgió así, ¿no? De casualidad por, entre comillas, utilizar ese material Claro reciclado que estaba ahí sin usar. Digo, bueno. Y también, bueno, yo soy activista medioambiental con limpieza de playa hace muchísimos años, y estos últimos 4 o 5 años se ha casi quintuplicado la cantidad de basura que se recoge de la playa, y sobre todo aquí de Barceloneta. En Barcelona, bueno, y en general. Y claro, de la mayoría de esa basura que se recoge es plástico, microplásticos, PET, que esto es para otro vídeo. La problemática de los microplásticos es muy, muy extensa. Pero bueno, yo estaba muy consciente de este tema y me había enterado que había una empresa que estaba recolectando todo este plástico, las redes de pesca, que también está lleno en los fondos marinos, y estaban manufacturando y habían diseñado un material, un poliéster, que estaba apto para hacer prendas deportivas. Y fue ahí que, bueno, me empecé a enamorar de ese proyecto, de esa gente, y dije, bueno, a ver, voy a hacer algo mejor de deporte. ¿Qué es lo que más utilizo yo, que conozco? Yo hago mucho deporte en el agua y siempre me cuesta mucho en conseguir bikinis por la comodidad, el fit y tal. Y bueno, me meto pruebo a hacer una colección de bikinis, como si fuera fácil. Pero bueno, es un proceso que ahora, bueno, cambié de los vestidos a los bikinis, y bueno, llevo 1 año probando, haciendo pruebas, porque no es fácil, no es fácil dar con el taller. Yo soy muy romántica, quería siempre encontrar un amigo, una socia, alguien que se involucre conmigo, y la gente al principio todo, sí, me encanta, quiero ser socio, involucrarme, pero bueno, como bien mucha gente que emprende sabe que al principio dedicas mucho tiempo, mucho dinero y no ganas nada. Claro. Y en ese punto nadie se involucra hasta ahí. Entonces al final digo, mira, tiro sola, voy haciendo, y esperemos que este verano ahora, el mes que viene, tienes algo que enseñar. Primero, no puedo creer que no estás. Yo me he puesto aquí en bikini, en bañador, y tú ahí en pijama, tía. Es que te mato. Yo me esfuerzo en cada entrevista. Me he visto acorde. Quiero ver un bikini. Yo quiero saber ese bikini que tienes puesto. Te voy a poner en un compromiso heavy. No, no me voy a levantar, no me voy a levantar. No te levantes, faltaría más, no necesitas. ¿De qué marca es ese bikini? ¿Quién lo ha hecho? ¿Con qué material está? Wow, no te podría ni decir. Cualquier cosa. Ni idea, puede ser de cualquier cosa. Bueno, pero espero que a partir de ahora un poco tengas conciencia y mires quién está detrás de cada prenda que utilizamos. Lo haré. Sabes que yo soy muy de las energías, ¿no? Entonces, cuando alguien, esto lo sabrás, creo que un día lo comentamos, cuando haces un pastel, tú tienes una receta de un pastel, por ejemplo. Si hacemos 3 personas el mismo pastel, luego cuando lo pruebas no vas a ver igual, porque cada uno le va a poner su energía, su vibración, su impronta, o sus ganas de hacerlo. Si yo soy muy mala en la cocina y lo hago por obligación, quizás no me sale con tanto amor. Wow, por eso lo mío te sale tan mal. ¿No has visto mis vídeos de cocina? Mal, lo mío mal, malas energías en la cocina. Por eso la ropa también tiene esa energía. Entonces es importante saber quién está detrás de cada cosa que consumimos, sea comida, sea ropa. Sí podemos un poco, tampoco nos obsesionemos, pero sí podemos ir
prestando atención a estas pequeñas cosas. Sí, ¿tienes algo? No, pero en serio, ¿tienes alguna pieza? Pues mira, aquí en casa, porque esta vez va a ir una cosa que a ver. cosas que no salieron bien, pero bueno, nada, aquí tengo este amarillo. Y todo eso está hecho con el poliéster que dices que es hecho es un poliéster que se llama Secual, que es una empresa que fabrica este tipo de tejido, y luego está hecho con sublimación, que no utilizamos agua y muy poca energía. Bueno, aquí tengo otro con el loguito. ¿Daniela Waves? No, se llama Concavo la marca. Ah, Concavo, es verdad. Sí, porque quería que tenga algo de agua y algo de montaña también, porque a mí me gusta mucho la montaña, el mar y la montaña por igual. No podría elegir una de las dos cosas, me gustan las dos. Y no sé, se me ocurrió ese nombre, porque es algo de Argentina también, no sé. No preguntes mucho. No. Y así estoy. Entonces, con esto que tengo, ¿me puedes hacer que un tanga media? ¿Cuántas botellas hay? No, tengo más. Bueno, por lo menos el plástico se puede regenerar. Tú piensas que para una camiseta de algodón se utilizan casi 2.900 litros de agua en todo su proceso. Tú imagínate 2.900 botellas de agua en el suelo, si las cuentas, Madre si lo bajas a la realidad, es un poco exagerado, ¿no? Ya ves, sí, cuando lo miras así, no. Bueno, pues ahora vamos a hacer todo más no se alarme, no es para que os alarméis. No, pero es bueno ser consciente de ello porque vas día a día y no es algo que lo piensas. Si alguien te lo llama la atención o lo ves físicamente es cuando te das cuenta. Así que yo creo que todos te agradecemos que lo... Supongo que será como con la comida. ¿Tú te acuerdas que antes para encontrar un súper o un establecimiento de comida local o de cercanía o de temporada costaba mucho? Sí. No, ya hay muchos. Claro, y todos a veces entramos al súper normal, no es que vamos todo el tiempo a comprar orgánico. No, lo importante es que tengamos la información y que luego cada uno haga lo que crea mira, aunque sea una acción pequeña, siempre va a valer más que nada. Sí, reciclar, lo que sea, ¿no? Mira lo que eres tú, mira la etiqueta, por lo menos ver de dónde viene los tejidos. Tú piensas en el agua, la cantidad de agua que existe en el planeta, el 3 o 4% es lo único que nos sirve, que es agua dulce, que nos sirve para la vida. O sea, imagínate, si 2.900 litros nos gastamos una camiseta, por lo menos que la utilicemos mucho tiempo, sea buena y le demos el dinero a quien lo hace bien. Claro. Bueno. Pues nada, ahora solo también quería, bueno, ya que estamos aquí, una última pregunta de lo del Page. Nosotros te conocimos en el programa Page y siempre estoy preguntando a todo, como es la edición de Page, ¿con qué momento te quedas de Page? Esos 12 días, 12 horas que vivimos, ¿con qué momento te quedas? ¿Con qué impresión o si algo? Bueno, me quedo con todo, ¿no? Pero si tuviera que decir y con todos vosotros que, no sé, creo que, aunque no los vea mucho, los tengo muy en mi corazón, que lo sepáis. Y creo que el primer día, cuando, ¿sabes? Estábamos haciendo una presentación, cada uno teníamos que explicar quiénes éramos, y me ha tocado a mí, yo veía a toda la gente y digo, vaya, ¿qué hago aquí con toda esa gente? Creo que a priori no tengo nada que ver, pero me voy a disfrutar esta experiencia porque me va a parecer muy interesante. Y bueno, fue así. De hecho, ha sido así. Sí, fue. Mira, tenemos ahora, Cineb, un beso que pone, hola, mi chica. Cineb. Cristian, Cristian. Qué bien, sí, no, lo pasamos. Ay, cómo los echo de menos a estos. Sí, lo bien que lo pasamos, de verdad, que sufrimos mucho, pero lo pasamos muy bien. Pero sufrir bueno, el mundo es la vida y el mundo existe por las polaridades. O sea, si no hubiera un momento que uno la pasa mal, no disfrutarías cuando la pasas bien. Sí, entonces... es que éramos 24 personas muy, muy diferentes, de todas partes, de diferentes personalidades, diferentes partes de España, que bueno, fue muy, muy interesante. Pero también esto te enseña que tú quizás a priori ves un grupo de personas y ahí está lo que hablo de la rapidez y la inmediatez de la vida que tenemos. Quizás en otro contexto no te sientas si charlas con esa persona, la miras, le das un tiempo para conocerla. Es verdad. La miras y piensas estéticamente, mira, no me pega, no es como yo, pues paso, ¿no? Eso es, juzgas. Si lo que no me gusta, pues... En cambio, si te tomas el tiempo de conocerla, seguramente, y es así, todos tenemos cosas muy interesantes, muy bonitas para enseñar y compartir con otros.
Sí, sí. Entonces, No me llevo, mira. ¿qué último, cómo te gusta? Bueno, sé que cómo te gustaría ver un poco de aquí a 20 años, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo crees que va a ir esto? ¿Va a ir para un lado, para el otro? ¿Vamos a aprender algo de todo lo que ha pasado? Mira, yo soy te voy a explicar algo. Soy anti 5 tips por la mañana, soy anti las cosas que hay que hacer, que hay que levantarse a las 5, que hay que entrenar. Cada uno tiene su ritmo, sus cosas. Yo me levanto y no me puedo tomar un zumo verde porque me indigesto, me tengo que tomar un café con leche. Creo que cada uno tiene que encontrar sus cosas. Y si dentro de... Yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Porque yo vivo ahora y con todo lo que ha sucedido ahora, mucho más. O sea, soy muy del presente. Y creo que si puedo estar como hoy, ya estaría agradecida. Si podemos estar como hoy, teniendo conciencia de las situaciones, aunque no podamos cambiarlas ahora mismo, pero entender que lo que sucede y estar despiertos y dar una posibilidad, que alguien nos dé un consejo, pues yo con que esté como ahora, lo agradecería mucho. No, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo que dices tú, Solo podemos dar gracias por cada día y por el lado que nos tocó de la vida. Y tenemos una obligación por ello, creo. Sí, ¿no? sí. Tenemos una obligación de ya que tenemos tanto y hemos recibido tanto, poder devolverlo de alguna manera. Yo lo intento hacer de esta manera, ¿no? Con la ropa. Yo creo... bueno, espero que después de que mucha gente a lo mejor está conectada ahora, pero sí que mucha gente después lo ve en diferido, sean conscientes de lo importante que es, no solo de reciclar, de ser consciente de la ropa que compramos, no ir comprando el fast fashion que en realidad no nos sirve para nada. Así que... Porque tampoco se valoran las cosas. No. Lo que es barato, que es rápido, no le das el valor. Es mi opinión. Mi humilde opinión. No, tienes razón. Una humana errática, imperfecta y única. Ay, bueno, nadie, no preguntan nada. Hola, muy guapa, hola, pero no preguntáis nada. Pues nada. No se les cae una idea, que pregunten algo. Nada, mandan besos, qué guapa, pero no preguntan nada. Besos. Pues yo no te preocupes, Daniela, que yo reciclaré, bueno, tengo ahí una caja llena de plástico que voy a reciclar. Mira, aunque recicles algo, nada que sea obsesivo, ¿eh? No, yo... Ir haciendo cositas, yo siempre digo, cada acción pequeña hace algo. O te las mando y me haces un tanga, aunque yo un tanga este año no creo, va a ser más un año de burka, pero bueno. Te hago lo que quieras a ti, Nuri, tú ya sabes que pide que... Lo sé, Daniela. Muy grande. Muchas gracias, de verdad que me encanta charlar contigo, hablar contigo, aprendo mucho de ti y te agradezco mucho tu tiempo y nada, espero poder coincidir muy pronto en algún... ¿Qué hace su pelo? ¿Qué? Cineb dice, ¿qué hace su pelo? ¿qué hace su pelo? Nada, se peina, Cineb. No tengo solución. No hay solución aquí es lo que hay. No es lo que hay, yo por eso digo, ¡ay, joder, trenza! ¡Ay, mira, trenza! Pero la chica de ébano que se calle porque ella también tiene unos rizos que vamos. Sí, súper bonito. Veremos en breve, ¿no? Sí, con Cineb estaré en un par de días, así que ahora tú te pondrás al otro lado y le harás preguntas. Le voy a preguntar muchas cosas a ella. Bueno, Daniela, pues nada, cuídate mucho. Jaja, se está riendo. Cuídate mucho y te doy un beso muy grande. Gracias, Nuri, gracias por todo el contenido que compartes y todo lo que haces, que es muy interesante y gente como tú vale, porque estás todo el tiempo dando algo, ¿ves? Cada uno da por donde puede. Claro, yo eso es lo que puedo. No es ecológico, pero bueno. Puedes lo que quieras. Es natural. Tú puedes lo que quieras. Bueno, Nuri, un besito, gracias, un besito a todos. Que vaya muy bien.